modelos anticipaba bien el futuro sobre la base del pasado. ¿Eso se entiende? Sí, Sí, sí. Entonces, de nuevo, si las reglas, esto lo dice Sargent de manera transparente, él dice, los modelos macroeconométricos tradicionales tienen bastante éxito cuando las reglas no cambian, pero cuando cambian las reglas, ¿cómo dan esos modelos? mal, muy Mal. mal sistemáticamente. Eso hay que tenerlo como bastante claro, cuál es la razón de eso. Hay una pregunta, creo que en la práctica que refiere a eso, así que mírenla con cuidado. ¿Qué más? Luca dice que los modelos tienen que estar microfundamentados. Depende. Depende para qué sea. Bien. Sí, ¿para qué sí? Para cuando querés hacer Para predicción predicción. de largo plazo. Sí, para predicciones de largo plazo, o vos tenés que tener una idea de el juego, de la estrategia, digamos, de los fines, es decir, microfundamentar el modelo, pero para otros fines, por ejemplo, para pronósticos de corto plazo, uno no necesariamente tiene que poner microfundamentos, no hace falta. Bueno, en fin, ahí alcanza solamente con la conducta pasada. ¿Qué más? Eh, ah, Profe, yo no entendí las sí. 7. Sí, no, decime. Yo no entendí la pregunta 7 de Lucas, que dice, ¿cuál es la discrepancia entre la teoría de la política económica y la práctica de los econometristas? ¿Qué Ok. señala Lucas? Esto tiene que ver con lo siguiente. Supuestamente, la teoría nos dice que cuanto más datos se utilicen en una regresión, va a haber una especie como de acercamiento asintótico a la conducta poblacional. ¿Eso se entiende o no? Sí, Creo ajusta que mejor sí. el modelo con más datos. Sí, exactamente. Y lo que a Lucas, eso es lo que dice la teoría, digamos. Lo que a Lucas le llama la atención es que los econometristas no usaban todos los datos. Y eso Lucas Ignoraban, dice, qué raro. ¿Cómo? ignoraban los anteriores a la Sí. Segunda Guerra del A 47 con el 1947. Sí, 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 sí. Eso les decía, pero que esto es raro porque la teoría dice que tendrán que usar todos. Y después, lo segundo que le llamaba la atención era que en lugar de mejorar los pronósticos, cuando los chabones, el juego es así. Vos tenés un modelo econométrico, haces un pronóstico de lo que va a pasar. Y cuando llegan los datos, el pronóstico no se ajusta a lo que vos dijiste. ¿Se entendió? Sí, Sí, Entonces, lo que haces es, tenés dos opciones, es decir, bueno, chabón, soy un idiota, lo que hice estaba mal, o quizás la estimación que hice tiene que ser mejorada. ¿Se entiende hasta acá? sí. Entonces, como los datos daban mal, suponete que tenés una fila de datos que tienen que dar en un vector y te dan un poco más arriba. Lo que haces es cambiar la ordenada del origen. ¿Esto se entendió? Sí, para que ajuste mejor. Exactamente, y obtenés un mejor ajuste. Y lo que a Lucas, esto básicamente, imagínense que la curva de Phillips, vos anticipás que va a pasar una cosa y cuando llegan los datos, los puntos que vos anticipaste no están en el entorno que vos dijiste, sino que están más arriba. Lo que haces es recalcular y hacer una nueva recta, digamos, que tenga una ordenada de origen distinta. ¿Esto se entiende más o menos? creo que sí. Entonces, claro, por eso la teoría de la básica dice que cuanto más datos tengas, el ajuste va a mejorar. Y Lucas dice, una, que no están usando todos los datos, y otro, que cuando llegan datos nuevos, tienen que hacer refittings. ¿Se entiende? Sí, entonces Ujú. como que no están tomando en cuenta los datos, tampoco los que se supone tomar en cuenta. Y Lucas le llama mucho la atención y dice, che, no será, esto puede ser que mañana mejore, pero también puede ser que hayamos olvidado una especie como de conocimiento básico, y es que la conducta de los agentes, ¿se acuerdan? Cambia con las reglas de juego, y por ahí Sí, lo que estamos viendo, dice Lucas, es que es un tema más básico. Bueno, nada, eso es en parte. Después, históricamente, eso se veía antes en econometría, empezaron a surgir modelos de Cooley y Prescott. Esos modelos lo que hacían eran hacer que tita, ¿se acuerdan qué era tita? ¿El vector de parámetros era? Sí, es un vector de los parámetros que se consideran estructurales. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. ¿Qué significa estructural? No sé, yo en mi cabeza, yo llamo parámetros estructurales a parámetros que no cambian con la política. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Y como son parámetros que no cambian con la política, uno los puede usar para evaluar política. ¿Eso se entiende o más o menos? sí, es como los que que tendrían que ser todos para los keynesianos para que funcionen los modelos.
Sí, cosas como la propensión marginal al consumo. Vos la tenés, la considerás que es estructural, porque suponete decís es cultural de la Argentina tener una propensión marginal a consumir del 0,5, ponele, y los japoneses tienen una propensión marginal a consumir mucho más chiquita. ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Sí, sí. Uno dice, bueno, por razones culturales o lo que sea, pero una vez que vos la calculaste con datos del pasado, vos asumís que se va a es estructural en el sentido que va a ser, es invariante ante las políticas. Y entonces, dado que es invariante, vos podés utilizarla como si fuera una piedra de toque, una piedra firme, para decir si aumenta el ingreso, cuánto va a aumentar el consumo, etcétera, etcétera. ¿Esto se entendió? Sí, es como la velocidad de circulación en la teoría monetaria. Sí, una cosa así. Entonces, como estos modelos econométricos tradicionales daban mal y había que hacer ajustes permanentes, lo que pasó históricamente es que Cooley y Prescott dijeron, che, ¿qué hacemos si nosotros dejamos de hacer que Tita sea fija y la hacemos depender del pasado? ¿Hasta acá se entiende? Sí, Entonces, es la idea de que Tita ahora es una función que depende de alfa por Tita menos 1 más un término de error. Perdón, no puedo escribir acá. ¿Esto se entendió o no más o no? Está más bien, o pero menos. es que depende en parte del pasado. Sí, exactamente, es eso. Si alguien después lo puede escribir en el grupo, es básicamente la idea de que tita depende de una proporción del tita del pasado más un término de error. Y si ustedes esto lo piensan un ratito, lo que pasa con estos modelos, que de nuevo no tienen ninguna justificación de teoría económica, los hicieron porque ajustan mejor. Y los modelos se ajustan mejor porque permiten que tita varíe con respecto al pasado. Y entonces ya no hay que hacer los refittings a mano. ¿Eso se entendió? Sí, Sería como una expectativas adaptativas, digamos. Exactamente. La forma de racionalizar lo que, me acuerdo que en mi época se decía, era que eso muestra que, o la forma de entenderlo era por expectativas adaptativas. Y bueno, nada, entonces, eso es importante porque una pregunta que está en la guía es si la crítica de Lucas se dirige únicamente a los modelos de Tita fijo. y eso es falso. Eso es falso porque están los modelos de Cooley y Prescott que permiten que Tita tenga un drift, una especie como de, no sé cómo se traduce, pero el tema es que ahí, que una medida sea temporaria o permanente, no hay manera de meterlo en ese modelo. Sí. Bueno, sí, Ignora la Es, parte de las expectativas, ¿no? sí, no hay ninguna expectativa con respecto al futuro. eso se Entiendo, gracias. parece un tanto a lo que decía Friedman de que bajar la inflación es costosa y todo eso. Puede ser, sí, 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 sí. Es el clima de la época, es así. Ustedes van a ver un montón de estas cosas que son muy parecidas entre sí. Para el examen tendríamos que sabernos los modelos que aparecen en la crítica de Lucas. No hace falta porque muchos de ustedes no han cursado todavía econometría, etcétera. Lo que tienen que saber es la intuición básica, que tiene que ver con esta tradición que estamos recorriendo, según la cual la conducta observada depende de la regla de juego, etcétera. Y en la pregunta 4 aparece la diferencia entre la motivación histórica de la crítica de Lucas y el alcance de la crítica de Lucas. No entendí tampoco de eso. No, la motivación histórica particular de la crítica de Lucas son los modelos keynesianos de los años 70. ¿Eso se entendió? Sí, Sí, perfecto. Pero después el chabón dice que, por ejemplo, nuestra capacidad de anticipar medidas que son discrecionales no va a mejorar nunca. No tiene que ver con el tipo de modelo. ¿Eso se entendió o no? Sí, porque no Sí. hay respuesta Claro, estratégicamente sí. perfecta. Básicamente porque la pregunta está mal planteada, diría Lucas, es decir, entonces en ese sentido el alcance es mucho más amplio que los modelos keynesianos o monetaristas o lo que sea. Ningún modelo va a responder un montón de preguntas que antes se pensaba que se podían responder. ¿Se entendió eso o no? Sí, que es el ejemplo de Grondona que toma medidas discrecionales. Sí, 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 bueno, es así. Mi intuición, por ahí estoy exagerando, pero yo creo que si ustedes entienden un poco la intuición básica de Lucas, después creo yo que se pueden razonar las respuestas. Pero bueno, nada. Em, tema Ratex inflación, eso lo vimos la última clase medio rápido. ¿Eso se entendió? ¿Dudas con esto? Tengo dos preguntas. Sí. La primera es sobre una pregunta que está en la guía que habla de los lags. Los lags no necesariamente son, o sea, es compatible que haya cierta idea de lag con respecto a cosas, pero lo que no es compatible es que haya como un lag fijo, ¿no? El famoso, porque está en la pregunta de la guía, que mi ley dice que hay como un intervalo entre 18 y 24 meses. Eso No, es cierto cuando no hay credibilidad. claro.
Cuando hay, entonces, vamos, en los años 70 empezó esta discusión que tenía que ver con, lo que dice Friedman es así, es que cuando vos haces una política monetaria contractiva, los primeros efectos se notan en el nivel de actividad y dice, me llama la atención que en muchos pools de datos aparezca siempre un lag muy parecido, entre 6 a 9 meses hasta que, eh, eh, digo, que sigue bajando el nivel de actividad y la inflación sigue aumentando, y después pasan de 6 a 9 meses más para que baje la inflación y el nivel de actividad se empiece a recuperar. Esos son los famosos lags entre la política monetaria y la inflación. Eso es la posición tradicional. Y en los 70 apareció la idea de que no hacía falta, si vos hacías un cambio de régimen increíble, que haya esos lags, ¿se entendió? Sino que se podía bajar la inflación overnight. Claro, Overnight, sí, sí, de la noche para la mañana. En definitiva, que la respuesta de Ratets es que los lags dependen necesariamente de la credibilidad del programa económico. sí, básicamente eso. Sí. ¿Se entendió eso más o menos? Perfecto. Recuerden Y que otra, acá, sí, que Friedman eh, dice muchas veces, la inflación no se puede parar overnight, y por eso está medio como el debate de que Ratex dice sí que se puede. y la otra pregunta que creo que me parece que es relevante pensar a Ratets, como comentaste en una de las notas de clase, como no como algo que hacen los individuos, sino como una característica del sistema, ¿no? De que utilizan toda la información posible, que tienen toda la misma información sobre los modelos que tenemos nosotros los economistas para tomar decisiones. Sí, yo entiendo que esa es la lectura más razonable, que no dice que los agentes tengan Ratex, sino que es un predicado del sistema, que el sistema no desperdicia información, y por lo tanto vos como teórico le tenés que adjudicar a la gente de tu modelo tanto conocimiento como tenés vos. ¿Eso se entendió o no? Sí. Básicamente porque si vos tuvieras conocimiento adicional, ¿qué te pasaría? Y tareas multimillonario. Sí, ese es un poco el modelo de la telaraña. El modelo de la telaraña es un modelo típico de keynesiano de los años 70 y 80 también, en el cual cuando vos lo analizás, los agentes son tontos y los individuos podrían, los economistas, digamos, economista teórico, ahí podría tener ventajas con respecto a los agentes del terreno, etcétera, etcétera. Ok. ¿De inflación algo más? Recuerden cuando un cambio de régimen es creíble. Cuando los actores económicos lo perciben como permanente en el tiempo o como sostenible en el tiempo. Sí, cuando es racional pensar que va a ser, exactamente, esa es la definición que da Friedman con respecto a expectativa un cambio de régimen creíble, etcétera, etcétera. Bueno, espero que se entienda. Y después los últimos temas son mercados eficientes, la nueva econometría o revolución de credibilidad y Duflo. Y con esto ya terminan el cuarto y último parte de la materia. La nueva econometría son los videos estos Sí, de... la nueva econometría son los videitos que tienen de Angry y Pischke. Ahora voy a comentar dos cositas con respecto a eso y eso. Cosas centrales de hipótesis de mercados eficientes. Fíjense que en una parte que Cochrane dice que hay toda una discusión, porque gente como Krugman o Stiglitz interpretan que la hipótesis de mercados eficientes dicen que las crisis no se pueden producir. ¿Eso se entendió? Sí, no, lo que establece la hipótesis de mercados eficientes que no se pueden predecir, no Sí, producir. bueno, no, básicamente esa es la idea de que un mercado informacionalmente eficiente puede tener corridas ineficientes y crashes en la medida en que estos crashes no sean predecibles, ¿no? Dice, la principal predicción de la hipótesis de mercados eficientes es exactamente que los movimientos del precio de los stocks son impredecibles. Esa es la idea de que toda la información que existe, ¿dónde está? En En los el precios precio actual. actuales. Sí, en el precio actual, y por lo tanto el mejor predictor del precio de mañana, ¿cuál es? El precio de actual, hoy. El precio actual más una más un término variable. de error. Sí. Bueno, y entonces, si esto es cierto, entonces mañana pueden caer de manera extraordinaria cualquier activo y nosotros no hay manera de saberlo, porque la información está contenida en el precio actual. Y una consecuencia de esto es que las crisis, como la crisis de 2008, 2007-2008, que eso no fue una crisis financiera, no hay manera de anticiparla. ¿Sí? Sí, ¿Se entendió? hasta que finalmente cae todo. Sí, y cuando cae, recuerden, está esto de hindsight bias, que nos hace verlo como algo más predecible de lo que era, etcétera, etcétera. Sí, Era obvio. Sí. muy obvio, la verdad. Como no me di cuenta. Bueno, y después está la nueva econometría. Les pasa a ustedes cuando van a un examen y lo desaprobaron, tu cabeza te dice que vos ya sabías que lo ibas a desaprobar. Bueno, en fin, esos son
hindsight bias, ¿no? Bueno, y esto es lo último, el anteúltimo tema, la revolución de credibilidad. Esto es un premio Nobel que ocurrió hace relativamente poco, donde está, este es Card, este es Angrist y este es Invens, y todos ellos nada, hacen esta idea. Bueno, y esta es la economía que había hasta el 2000, había modelos abstractos que te daban causalidad, había una econometría tradicional que te estimaba los parámetros, y había un concepto de causalidad de Granger. Esto, si no lo vieron, ya lo van a ver, pero la idea de Granger es que si vos hay una variable que se mueve antes que otra, eso te permite para decir que A causa B, B, lo cual obviamente que es muy débil, ¿no? Y la economía actual sigue habiendo modelos abstractos, pero la estimación se hace con particular interés en lo que se llama diseño de investigación. Entonces, lo que habría que entender es por qué un buen diseño de investigación te permite responder preguntas causales. Y detrás de esto está la idea de que la causalidad necesita un contrafáctico. ¿Esto se entendió? Creo que sí. Ok. Sí, eso es lo de Duflo, ¿no? Duflo participa de esto, pero Duflo quiere transformar la realidad. Estos tipos quieren encontrar causalidad. Es como, o sea, se podría interpretar a la nueva econometría como una especie de respuesta a este pensamiento, entre comillas, circular en que el modelo justifica la teoría y que la teoría justifica el modelo. Sí, es la idea de que necesitas un contrafáctico porque si no, no sabes qué A causa B. Que es el problema de Hume, ¿se acuerdan? Que vemos correlaciones y cuáles son causales y cuáles no. Hay mucha gente que dice que lo hacemos con modelos teóricos y estos tipos dicen no, lo hacemos con reconstruyendo un contrafáctico. Bueno, ¿por qué hace falta esto? Básicamente hay una fuerte asociación estadística entre vacunas y autismo. Sí. 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 ¿Y qué saca de esto la gente, mucha gente? Las vacunas causan autismo. Que las vacunas causan autismo, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Ok. Fíjense que esto tiene un buen R cuadrado, uno puede construir una teoría, qué sé yo, pero bueno, es poco creíble, ¿no? ¿Hay una correlación entre emisión e inflación? Sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué se discute? Que la emisión es la causa de la inflación. O al revés, o que quizás la inflación tenga una causa distinta como la puja distributiva y el dinero sea una especie de acompañante pasivo, ¿se entendió? Uno puede construir muchas historias con esta evidencia observacional. Sí, la historia de que como hay inflación se emite y se convalida con emisión la inflación. Sí, esa es la idea olivera, que yo pienso que está bien, pero bueno, es la idea de que el dinero es en algunos regímenes endógeno a otras cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo se resuelve el problema? Mucha gente pensaba esta es la vieja idea de Mill, con modelos teóricos y después estimación econométrica, y acá hay un ejemplo de la vieja, de lo que yo entiendo que es un modo de hacer economía que está muy presente, así que por favor conózcanlo, sépanlo hacer, pero sepan también por qué mucha gente desconfía. ¿Esto quiere hablar de causas de la inflación? Sí. Sí. Adivinen si usa algún otro fáctico. No, No. nada. Pura No. observacional. Sí, lo que hay Usa son el modelo modelos. teórico. Sí, hay modelo teórico y después piensan que el modelo teórico ampliado, como tiene un ajuste mejor que el modelo monetarista, demostró que las causas de la inflación argentina son, acá dice, hay un componente inercial, el tipo de cambio, mientras que los salarios y la oferta monetaria juegan un papel menor, aunque también activo. Esto es la típica forma de razonar que dice que, bueno, eso, que el ajuste, que el buen ajuste de un modelo te permite hacer afirmaciones causales. ¿Se entiende esto? Creo que sí. Okay. ¿Cuál es el problema con esto? Básicamente que es poco creíble. No te cree nadie, básicamente, porque no tenés contrafáctico, ¿no? Bueno, este es un paper que no vamos a ver, pero básicamente la idea es que, dado que con el mismo conjunto de datos uno puede confirmar un montón de hipótesis incompatibles entre sí, era lo que nos pasaba con Semmelweis, si ustedes recuerdan, la forma de solucionar esto es muy simple, es la idea de que sin contrafáctico no hay causalidad. Es decir, que vos necesitas esta situación. Tenés un grupo de intervención, tenés una medida y un efecto, y ¿cómo sabes si la medida realmente causó el efecto? Con el Con contrafáctico. Sí, básicamente construyendo un grupo control que te permita mantener el ceteris paribus, el que habla en el videíto, ¿sí? Si no haces eso, te aparece el monstruo del sesgo de selección. Eso, por favor, ténganlo muy en cuenta, ¿sí? Sí. Y eso te impide hacer afirmaciones causales. Bueno, ¿qué piensa Angrist de la economía tradicional? Recuerden que tiene una visión bastante oscura de la economía tradicional. Él lo dice de manera explícita. Esto parece una nota de clase, así que los dejo. Pero básicamente dice que
no tiene nada que ver con lo que hace la economía actual, y se queja de que, dice, la economía empírica ha cambiado mucho en las décadas recientes, pero la instrucción econométrica ha cambiado muy poquito. Él lo dice porque revisa un libro que se llama, que es el de Gujarati y Porter, que se usa en... Sí, y él dice, esto no tiene nada que ver con lo que hace la economía aplicada hoy. ¿Se entendió? La econometría actual no hace eso que dice en el libro ese. No, no, no. Esos libros están hechos para hacer ese trabajo de Kulfa y Sack, ¿se entiende? Sí. Ok, ok. Que está bien, hay que aprender obviamente a hacerlo porque esto es muy reciente, pero bueno, Angris sepan que no les gusta mucho eso, porque dice, ¿por qué estos tipos hablan de causalidad si no hay un maldito contrafáctico? Ah, sí. Le gusta menos que la tecnología en el salón de clases al buen Angris. Sí, Eso. sí, no, no le gusta nada. Y bueno, es la idea central es, si vos no tenés una buena estrategia de identificación, ¿alguien se acuerda cuál es el problema de identificación en macro? ¿Qué Y causa qué? ¿Qué causa qué? Y los chavales dicen necesitas postular una estrategia de identificación, o si no, nadie te va a creer, no hay razones para creer que tu paper tenga algún valor. Es muy duro esto. Sí, bueno, sí. ¿Cuál sería la diferencia entre lo de la nueva econometría y lo que dice Duflo? Porque dice algo muy parecido. Sí, es cierto, forman parte del mismo clima intelectual, pero Duflo es la diferencia que hay entre testeo y aplicación. ¿Se nota acá? Mm. Lo que nosotros queremos hacer con la nueva econometría son estrategias de identificación causal que sean creíbles, pero a Duflo le interesa resolver problemas concretos. Le interesa, por ejemplo, tratar de disminuir la pobreza en África. ¿Se entendió? Sí. Sí, La sí. queja de Duflo es, hicimos un montón de intervenciones en África y no sabemos si funcionaron o no. ¿Por qué no sabemos si funcionaron o no? Porque no hay Falta contrafáctico. contrafáctico. Exactamente, nos Falta dato en falta un África. maldito contrafáctico. Dice, y sin eso no hay manera de... Obviamente que no se puede hacer un contrafáctico de África porque no hay un África 2, aunque van a aprender un método que se llama el método del control sintético, que les va a permitir países o continentes como África, pero bueno, ya lo van a hacer. Pero bueno, no tenemos uno suficientemente creíble, y entonces lo que hace Duflo es ir a problemas más chiquititos, randomizar, porque esto es muy importante, la randomización resuelve el problema de la selección. Este es un tipo de estrategia de identificación que es la más poderosa de todas, que es la RCT. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Cuando vos randomizás, te asegurás que como máxima comparabilidad, es muy, muy creíble eso. Sí. Por la ley de los grandes números Sí, también. sí. Bueno, entonces, yo entiendo que se ve muy parecido a lo que hace Duflo, lo que hace Angris, pero la intención es distinta. Angris quiere identificar conexiones causales y lo que quiere hacer Duflo es reducir la pobreza. Está bien, Sí, pero en el fondo hacen lo mismo, o sea, porque... Bueno, para- tiene un aire de familia muy, muy, muy grande, pero yo entiendo que es el clima de la economía actual que es ese, es una estrategia bien empírica en ese sentido. Pero es una finalidad distinta. Cuando suponete que vos aplicás una vacuna y la persona se muere. ¿Dirías que la testeaste? No, No, el testeo se hace en circunstancias distintas, se hace en laboratorio. En el mundo real, vos típicamente aplicás. Bueno, acá hay que tenerlo un poco esa distinción entre una cosa es el testeo y otra cosa es la aplicación. Eso. sí, de ahí la diferencia que vos planteás en la nota de clase entre ingeniería social total, que es básicamente partir de una teoría y aplicar la rajatabla a la realidad, y después lo que comentás como ingeniería social fragmentaria, que en definitiva es, bueno, aplico en una población, tengo un grupo control, controlo resultados, si funciona lo aplico al resto y así iterando hasta llegar por prueba y error a lo que vos deseás como efecto o la política que vos querés efectuar Sí. para resolver un problema. Sí, esa es básicamente la posición que tenía Popper, pero que se recuerdan a Popper de la primera parte, pero Popper decía que ninguna de estos autores liberales clásicos es un conservador. Si vos sos un conservador, no querés cambiar nada. ¿Hasta acá se entendió? Sí. sí. Pero tampoco son revolucionarios, como Mao o tantos otros ingenieros sociales, básicamente porque dicen nuestro conocimiento es falible. Pero entonces la tensión se soluciona haciendo cosas a la Duflo, es decir, haciendo ingeniería social fragmentaria, que obviamente que es mucho más,
a ningún, si le preguntás a Grabois si eso está bueno, te va a decir que no. Porque lo que quiere Grabois es un cambio total y revolucionario, ¿no? Profesor, una consulta. En uno de las notas habla de el cambio polimodal en la provincia de Buenos Aires, que era un Sí. cambio total. Ahora, lo que no aclara mucho, que habla del otro lado, que como que se testeó en otro lado el cambio de la asignación universal por hijo y después se aplicó. Sí, No sé dónde se testeó, pero como que hubo un testeo previo para ver si funcionaba. sí, esa es una historia que no conté, pero antes la asignación universal por hijo empezó hace muchos años como Plan Progresa. Empezó en México, si no recuerdo mal, cuando un economista, creo que era de Chicago o algo así, se empezó a preguntarse una pregunta medio horrible, y es si las familias iban a mandar sus chicos al colegio y los iban a llevar al hospital si vos les dabas plata. ¿Se entendió? Sí, No hay manera de saber eso. Y entonces lo que hizo el chabón fue eh, dividir a una parte a unos pueblos de México, y a algunos les dio algo de plata y a otros no, y vio los resultados. ¿Hasta acá se entendió? sí, sí. Y vio que funcionaba. Y entonces, que funcione en un lugar, ¿implica que va a funcionar en otro, que tiene por ahí otra cultura o lo que sea? No. No, entonces el chabón después lo pasó de una zona rural a otra zona rural más amplia, y funcionó también. Pero que haya funcionado ahí, ¿significa que va a funcionar, por ejemplo, en Bangladesh, que tiene otra historia, etcétera? No, No tenés idea. Entonces, esa es la idea o lo desesperante de la medicina o la ingeniería fragmentaria, y es que todo el tiempo tenés que ir con mucho cuidado. Pero bueno, básicamente esa es la historia de la asignación universal por hijo. Siempre, cuando vos tomas estas cosas, tenés que ir testeando resultados. El único país donde no se testeó, por desgracia, fue Argentina, pero en el resto entiendo que se testea, sí. Sí. Igual ya tenía muchos testeos previos, entonces da a entender que es Sí, probable pero que tenga éxito. sí, el tema es que eso en medicina pasa lo mismo. Cuando se lanza un medicamento al mercado, pasó 10.000 testeos en ratas, después en monos, qué sé yo, después en seres humanos, pero hay efectos que se ven cuando no en 10.000 personas, sino en 100.000 personas. ¿Eso se entendió? Sí, Sí. sí. Ustedes van a ver a lo largo de su vida que muchos medicamentos se lanzan al mercado y después empiezan no sé, hay un porcentaje de gente que no hay manera de saberlo previamente, pero en grandes números se ve que por ahí toman la medicina y explota en lugar de curarse. Y entonces tienen que sacar la medicina esa del mercado. Eso pasa muchas veces. Ujú. Ozempic. Sí, bueno, antes de Zonpic, usted no había nacido, pero había una medicina que se llamaba silbutamina o algo así, que funcionaba muy bien. Esto fue hace como 20 años atrás, y no, se testeó, obviamente primero en ratas, después en monos, qué sé yo, después en algunos seres humanos, funcionaba bárbaro. Y cuando lo lanzaron al mercado, se dieron cuenta de que en grandes números había un par de personas, que no se sabe por qué, pero explotaban cuando lo tomaban, y lo sacaron del mercado después de un tiempo. Ese es el problema de la validez externa, ¿no? Ese es el problema de la validez externa. Y lo que dice el fallibilismo es que no hay manera de saberlo a priori. Y eso te obliga o a no cambiar nada, que ninguno de estos tipos quiere, porque ninguno de estos tipos es conservador, o hacer una ingeniería social muy particular, que es ingeniería social fragmentaria, que es básicamente Duflo. Y después ir testeando una vez que sale. Exactamente, sí, es un poco lo que yo quería que vean con Duflo, que es una forma de cambiar la sociedad que es muy distinta de la tradición hegeliana, ¿no? De lo que hizo, por ejemplo, Marx, que después no ve cuenta que tuvo problemas, etc. Quería que vean esas dos formas distintas de cambiar el mundo. Profe, Sí. yo no entendí mucho lo de la huida del peso. O sea, ¿cuál era el mecanismo justo? Ese mecanismo memorícenlo. ¿Hasta ahí se entiende? Creo que sí. Bueno, dos planos. Primero, si vos ves un déficit fiscal permanente, pregúntate, ¿lo financiás o no? Pregúntate Nada, si tu papá, por no, ejemplo, o algún amigo tuyo, tiene un déficit y es alcohólico, ponele. Vos pensás que ese déficit va a ser permanente, ¿se entendió? Sí. Entonces, cuando pasa eso, pregúntate si vos le prestarías plata. Lo que te va a devolver tu cabeza es decir, ni a palos. Y entonces, la pregunta es, cuando pasa con un país, ¿cómo diablos sostiene ese déficit? Y, Una y emisión.
Exactamente. Lo que es importante es que esa emisión todavía no ocurrió, es emisión futura esperada. ¿Se entendió? Claro. Pero, y esa emisión futura esperada desencadena ese fenómeno en el mercado de dinero que es la huida del peso. La gente huye del peso y eso se ve típicamente en que cualquier bien empieza a aumentar de precio, no porque los costos hayan aumentado, ni el petróleo, ni los dólares, ni nada por el estilo, sino que básicamente el peso perdió valor. ¿Se entendió eso o no? Pero ¿por qué los precios de hoy tendrán que valer más por el valor esperado, la emisión esperada? Sí, eso es de una caso. El tema es que todos los bienes están nominados en una unidad de cuenta Es que unidad son de pesos. cuenta. Sí, Claro. ¿se entendió hasta ahí? Sí, Si vos pensás que esa unidad de cuenta en el futuro va a haber muchísimo más, es como si esa unidad de cuenta se achicara. ¿Se entendió o no? claro. Pero es como una ilusión óptica. No es que los bienes suben de precio, sino que el numerario en el cual están expresados todos los bienes va perdiendo valor. Sí, es lo que comentaste de que los actores económicos se adelantan a la emisión futura. Sí, y eso es racional porque perciben que el déficit va a ser permanente. ¿Se entendió? Se cayó, Sí. no escuché nada yo. Ah, bueno, eso, que se adelantan a que perciben el déficit permanente, anticipan que va a ser cubierto con emisión monetaria futura, eso desencadena la huida de la moneda y eso se ve fenoménicamente primero en el mercado de cambios o de activos, y por eso yo digo que primero pasa la devaluación, porque ese mercado arbitra muy rápido y después empieza a verse la inflación. Eso lo van a ver más adelante con un modelo que se llama el modelo de las islas de Lucas, y entonces primero pasa la devaluación y después ocurre la inflación. ¿Se entendió eso? Sí. Ok. Profe, Pero yo sería Ahí más hay bien un como, comentario. Sí. ¿Qué comentario? Ahí escribieron, profe, la idea de credibilidad de Friedman se relaciona con la parte de la crítica de Lucas donde las autoridades políticas deben comunicar sus políticas de antemano y de manera clara. Sí, se relaciona con eso. Sí. Cuando vos sos creíble, no tenés que hacer nada. Esto lo dice después Bernanke en un artículo que no vimos, que si vos sos creíble, no tenés que hacer nada. ¿Eso se entendió o no? Sí. Simplemente tenés que anunciar, y el anuncio ya tiene efecto. Está también el paper de Maradona Ah, con, sí, 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 sí. con los bancos de Inglaterra. Sí, sí. Eso lo vieron con Nico, seguro. Creo Profe, una yo. consulta. Sí, Y en la crítica de Lucas vos dijiste que había dos argumentos principales. Uno era que no hay manera de evaluar políticas discrecionales y el segundo, ahí me perdí. Que dijiste, no, perdón, sí, yo lo puse mal yo. Lo que yo quería que diferencien es que hay un mensaje de la crítica de Lucas al policymaker, que es no tomen más medidas discrecionales porque no hay manera de saber el efecto, y después un mensaje distinto al economista que construye modelos teóricos. Al economista que construye modelos teóricos le dice que deja de hinchar con que los parámetros no dependen de la política. Hace depender los parámetros de lambda, que es básicamente la regla de política. ¿Se entendió? Y ahí es cuando microfundamentás para Ahí es ver cuando cómo... microfundamentás, y esa regla tiene que ser conocida por todos. Por eso, cuando es conocida por todos, tanto los agentes de la economía como el teórico saben si va a ser permanente o transitoria y por lo tanto pueden anticipar la respuesta óptima. Sí, bueno, no sé si más preguntas, si no vayan a Profesor, descansar. Sí, una consulta de HM, sí, sí. más allá de esto de lo que dice que no se puede predecir y que el conocimiento se valdría infinito, qué sé yo, ¿alguna otra cosa importante de HME? No, hay mucha discusión en la blogósfera, qué sé yo, en las redes, en papers de gente que critica la macroeconomía porque no pudo anticipar crisis. Algo de eso va a haber un ejemplo, suponete, de alguien que diga eso, Krugman, Stiglitz o cualquiera de estos economistas heterodoxos, y ustedes tienen que tratar de responderle con HME.
¿Se entendió? Sí. Sí, perfecto. Ahí pusieron otro comentario. Sí. ¿Lo podrás leer? Lucio, ¿lo podés leer? A ver, déjame que lo veo. Profe, ver, ¿podría creo que aclarar lo de entendía. Lucas y su preferencia por las expectativas racionales? No sé si Lucas, ahí en el paper de crítica de Lucas, no menciona expectativas racionales, pero todo el tiempo lo supone. ¿Eso se entendió o no? Sí, Pero dentro de la revolución de expectativas racionales, quienes están metidos son Lucas, Sargent, Muth y todos estos autores. No sé si esa era la pregunta. El tema de los parciales pasados, repasen Hayek. Lo que va a entrar seguro es, lo que me gustaría que traten de ver, comento esto, perdón, y me tengo que ir porque me parece que mi hija me está llamando. Una cosa que es importante es, lo que yo quisiera que se entienda es por qué estos tipos hinchan tanto con que el sistema de precio es medio como mágico, la idea de mano invisible, ¿no? Entonces, piensen un momento cuál sería el ajuste ante un cambio por ejemplo, ahora con la guerra. ¿Qué pasó con el petróleo con la guerra? subió de precio. Subió de precio. Pero piensen por qué pasa eso y cuál sería la respuesta óptima que pensaría de antemano una autoridad omnisciente. Que habría que ahorrar petróleo, básicamente, porque puede haber problemas, porque justo ahí se produce mucho petróleo. Habría que llevar recursos de otros lugares a la producción de petróleo. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí, perfecto. Habría que empezar a encontrar sustitutos. Todo eso lo haría un Dios providente, o sería alguien que tuviera mucha buena onda con la humanidad. Y lo que sugiere Hayek y lo que sugiere Friedman es que esas cosas se hacen. Se encarga del sistema de precios. Y el sistema de precios, lo que dicen los chabones, hace exactamente lo que haría un Dios, estoy exagerando, ¿no? Pero alguien que tuviera superpoderes y que quisiera, y que dijera, mirá, lo óptimo acá es redirigir recursos, investigar nuevas formas de producir energía, ahorrar petróleo, bueno, en fin, todas estas cosas las hace, dicen estos tipos, el sistema de precios. Quisiera un poco eso, que describan eso que aparece en Hayek. Sí, perdón, me tengo que ir porque... Perfecto, muchas gracias, profe. Sí, Chao, chao. nos vemos, chicos. Chau, chau. Buenas noches. Chao, profe. Chao. Buenas noches.